La soberbia es el sentimiento de superioridad frente a los demás que provoca un trato distante o despreciativo hacia ellos. La palabra soberbia proviene del latín superbia y significa que uno se valora por encima de los demás, presume de sus propias cualidades, menospreciando normalmente las ajenas. A las personas soberbias también se les denomina altivos, arrogantes, vanidosos o altaneros. La soberbia es uno de los rasgos más característicos del narcisista. Pero, ¿cómo podemos identificarla? En primer lugar, pretenden tener razón siempre. El narcisista soberbio trata de imponer siempre su criterio basándose en que conoce más que nadie de cualquier asunto y por tanto siempre tiene razón. Es inútil tratar de discutir con él, ya que levantará la voz y repetirá una y otra vez sus argumentos hasta ganar por abandono de la parte contraria. En segundo lugar, necesitan de adulación constante. El narcisista se ha acostumbrado a recibir su dosis diaria de adulación. Necesita ese suministro permanente de lisonjas y zalamerías, y si no la recibe, aparece su vena soberbia con muestras de enojo y reacciones airadas. Es suficiente recuperar las adulaciones para que de inmediato aparezca una sonrisa en su rostro. En tercer lugar, viven pendientes de su imagen. Uno de los rasgos más característicos de la soberbia del narcisismo es el cuidado extremo de su imagen. El narcisista sabe que los otros se forman la opinión sobre él por lo que ven y se esfuerza en proyectar una imagen cuidada de sí mismo. En cuarto lugar, tienen reacciones incontroladas. Nunca sabes cómo van a responder ante cualquier circunstancia. Como se siente superior, no se preocupa por la conveniencia de sus reacciones y actúa sin tener consideración ninguna por el daño que puedan provocar sus actitudes. En realidad, no le preocupan los sentimientos que pueda herir. En quinto lugar, siempre quiere ser el centro de atención. En cualquier situación y circunstancia, el narcisista soberbio siempre quiere estar en primer plano. No soporta la idea de ser actor secundario en ninguna película. Solo acepta ser protagonista y cuando esto no ocurre, o se produce una irrupción airada, o se retira de una forma enojada y dando un portazo al salir para hacer ver su enojo. En sexto lugar, les gusta humillar a los otros. Una de las características más visibles del narcisista soberbio es que les gusta humillar a las personas que le rodean. Es una forma mezquina de sentirse superior. No dudará en utilizar descalificaciones y sarcasmo para hacer sufrir a aquellos que tienen la desgracia de estar próximos a él. Aunque hay que aclarar que en esta característica siempre tiene preferencia por aquellos que están subordinados a él, ya sean empleados o familiares, y que por tanto no pueden responderle. En séptimo lugar, son extremadamente competitivos. El narcisista siempre tiende a destacar a costa de lo que sea y por ello entenderá cualquier rivalidad como una afrenta a la que hay que responder con contundencia. En donde se encuentran, crean un ambiente de tensión irrespirable en donde siempre crean enfrentamientos de unos con otros, esperando que de esta lucha venga un desgaste que finalmente les beneficie. En octavo lugar, cosifican a las personas. Este es un rasgo de la falta de empatía característica del narcisista. Como no pueden ponerse en el lugar del otro y así entender la situación de cada uno, terminan considerando a las personas como objetos y tratándolas de ese modo. Al final, las personas solo son medios para conseguir aquellos fines que pretenden. Es difícil convivir con alguien que cree que siempre tiene razón, que cree que se las sabe todas, alguien que cuando se equivoca siempre echa la culpa a los otros de sus propios errores, que necesita ser el centro de atención permanente y que siempre se aprovecha de las personas con las que se relaciona para conseguir lo que desea sin medir las consecuencias. Es posible que una profunda inseguridad y una baja autoestima hayan provocado que estas personas construyan un sentimiento de superioridad como mecanismo de defensa
y que se ubiquen en ese lugar de gran omnipotencia, de saberlo todo y de que quieran estar por encima de los demás mortales para evitar experimentar su verdadera fragilidad, su insignificancia y su desvalorización. Pero tú no tienes por qué aceptarlo. A pesar de que el narcisista soberbio trate de imponernos su presencia y sus deseos, nosotros somos libres de aceptarlo o no. Aquí te dejo unos consejos que te permitirán hacerle frente. En primer lugar, conserva tu autoestima. La autoestima es el muro de contención frente a las ofensas narcisistas. El aprecio por ti mismo te hará inmune a los ataques del narcisista. Es la primera y más importante arma frente a él. Por ello, una de las tácticas más habituales del narcisista es tratar de destruir la autoestima de sus víctimas. En segundo lugar, céntrate en ti. No trates de agradar a los demás con la finalidad de ganarte su cariño o su respeto. Tú eres como eres y tratar de dar otra impresión solo puede perjudicarte. Si el narcisista no te acepta como eres, aléjate de él y no toleres menosprecios ni abusos. En tercer lugar, considera la soberbia como un defecto y no como una virtud. A pesar de que el narcisista trata de hacernos ver que esos rasgos ensoberbecidos de su carácter son sus rasgos genuinos y que has de aceptarlos, no lo creas. La soberbia es un trato despreciativo hacia los demás y nadie debe aceptarlo por mucho que te digan que forma parte de su carácter. En cuarto lugar, trata de ser cordial. No hace falta que le respondas con la misma moneda y le devuelvas un trato arrogante. Trata de ser cordial para hacerle ver que el camino que has elegido no es el correcto en el trato contigo, pero mantente firme en tus principios y no aceptes ningún tipo de abuso. En quinto lugar, no rivalices nunca con el narcisista. Cuando el narcisista nos plantea la convivencia como una competición, no entres en ese juego. Es lo que él busca, y de esa manera pretende desequilibrarte llevándote a su campo. Mantente ecuánime y no busques la confrontación. En sexto lugar, deja claras tus reglas y no permitas que el narcisista las sobrepase. Al tratarse de un personaje muy dado a todo tipo de excesos, es necesario definir claramente hasta dónde estamos dispuestos a llegar y cuando intente sobrepasarse hemos de frenarlo en seco. Recuerda que el narcisista, por su propia naturaleza, estará permanentemente poniéndote a prueba y en el momento que cedas se apropiará de tu terreno. En séptimo lugar, en último extremo, si la vida al lado del narcisista soberbio se te hace imposible, aléjate de él y aplica el contacto cero para conseguir romper los lazos de unión. En un anterior vídeo hablo de cómo aplicar el contacto cero. En conclusión, enfrentar a un narcisista nunca es tarea fácil. Son individuos persistentes que cuando eligen a alguien como víctima harán lo imposible para no dejarla ir hasta que ellos decidan descartarla una vez agotada su fuente de suministro. Dentro de las características de los narcisistas, una de las más odiosas e insoportables es su permanente soberbia. Recuerda que en el caso de confrontación con un narcisista, la mejor respuesta es la inacción. En un vídeo anterior te hablaba del suministro negativo y de cómo este es la mayor fuente de combustible para el narcisista. El suministro negativo son todas aquellas muestras de rechazo y desagrado que emite la víctima. El narcisista se siente reforzado por todas aquellas respuestas de rechazo que recibe y considera que se deben a su supuesta superioridad sobre la víctima. El impacto sobre el narcisista de este suministro negativo es tan fuerte, tan importante, que él mismo provoca estas respuestas de rechazo en su fuente primaria. Es difícil comprender que alguien se sienta alimentado emocionalmente por el daño que provoca en seres próximos a él y a los que en realidad debería amar. Provocar dolor, causar disgusto, irritar, burlar, triangular afectivamente, humillar, desvalorizar, hacer de menos, ignorar, someter, escarnecer, doblegar, avergonzar, sojuzgar, zaherir, vejar, maltratar, doblegar, pisotear,
y que con todo ello se produzca una respuesta de súplica, de protesta, de exigencia, es lo que llena de regocijo al narcisista. Para él significa que ha conseguido la atención de aquella persona a la que controla y domina, y ello le hace sentir superior. Cuando lloras por su culpa, cuando te ve humillado y deprimido, cuando sufres, cuando explotas de rabia y le echas en cara todo el mal que te ha hecho, cuando te deprimes, cuando te angustias, cuando gimes en silencio porque no ves salida, él se siente hinchado y eufórico, satisfecho, orondo, embriagado de poder. Esta es la paradoja del combustible negativo. No es nuestro dolor ni nuestro sufrimiento lo que refuerza al narcisista, sino nuestra reclamación sobre él. Lo que le alimenta es nuestra respuesta. Esto explica por qué el narcisista necesita a personas empáticas y muy afectivas, ya que tenderán a tener una riqueza emocional superior en sus expresiones de dolor, de rabia o de rechazo hacia las manipulaciones emocionales del narcisista. Si quieres hacer frente al narcisista, trata de cortar esas fuentes de suministro negativo. Esa es la clave de la lucha frente al narcisista soberbio. Soy Antonio de Vicente. Si te ha gustado este vídeo, puedes dar a like y si aún no estás suscrito, puedes hacerlo en la parte inferior. Si deseas hacer algún comentario o sugerir algún tema, puedes hacerlo en la casilla de los comentarios. Recuerda que este es un espacio abierto y que siempre son muy bien recibidos todas las experiencias que hayas tenido y todas las opiniones que tengas al respecto. Estaría encantado de que las compartieras con nosotros. Muchas gracias a todos y que seáis realmente muy felices.